¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Licenciado, Licenciado, buen día. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien. No se olvidará, por favor, seguir revisando las actividades de la plataforma. A su vez, si estamos debiendo algún documento, algún certificado, presentarlo más pronto en la institución, ¿no? De igual manera, no se olvidará, por favor, de, en este caso, estar pendiente si vamos a faltar, si no vamos a faltar, eventualmente para que puedan seguir con todo el protocolo, ¿no? A su vez, no se olvidará también, por favor, de verificar, ¿sí? Y el tratar de estar al día en las pensiones correspondientes para no tener contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿no? Y como ustedes saben, pues el tiempo pasa volando y de aquí directamente en 6 meses más ya estaremos en segundo, ¿sí? Así que por favor tratar de que todo marche muy bien, ¿no? El día de hoy vamos a seguir avanzando en nuestro contenido. El siguiente tema que vamos a revisar es acerca de la civilización griega, ¿no? Que fue una de las culturas que más aportaciones nos han dado a la sociedad actual y además de ello directamente con las enseñanzas en disciplinas como la arquitectura, la filosofía y sobre todo directamente en las formas de gobierno, ¿no? Miren, por ejemplo, acá podemos visualizar lo que son imágenes en donde detallan obras de arquitectura, sí, de la civilización griega, ¿no? A pesar de que la ubicación estaban en montañas sumamente escabrosas, lograron construir estas obras de arte, ¿no? Muy bien, pasamos por favor. Civilización griega, ¿me ayuda por favor en la lectura? El señor Paulo Mendoza, por favor. Civilización griega. Conocemos como antigua Grecia a la civilización griega, que tuvo lugar en el periodo 1200 a.C., hasta su final, luego de la conquista del Imperio Romano, en el año 146 a.C. Los griegos han sido una de las civilizaciones con más influencia en los campos de la filosofía, la ciencia, las artes, la política y la lengua. El término Grecia proviene de la palabra Graikoi, nombre de una tribu del norte de la actual Grecia. Más tarde, ese término se aplicó a todos los habitantes de Grecia en general, los cuales se ubicaban al sur de la península balcánica, además de las islas cerca del mar Jónico y las del mar Egeo, con límite en el Mediterráneo. El territorio griego estaba caracterizado por un terreno rocoso, accidentado y de montañas muy escabrosas de piedra caliza. Muy bien, excelente, señor. Muchísimas gracias. Ahora, la cultura de los griegos prácticamente abarcó los años 1200 antes de Cristo, ¿no? Y hasta finalmente la conquista dada por el Imperio Romano en los años 146. Cabe mencionar que la política, el arte, la ciencia, sí fueron el desarrollo más importante que lograron tener esas culturas, ¿no? Además de ello, sí, prácticamente el término de Grecia viene de la palabra graikoi, ¿sí? Que prácticamente era un término, una palabra que eran de los reinos antiguos, los reinos micénicos, en donde estaban ubicadas al norte de la actual Grecia, ¿no? De ahí proviene pues su nombre. Además, directamente podemos establecer que tenía lo que es un territorio ubicado al sur de la península balcánica, con límite en el mar Mediterráneo, cercano al mar Jónico y al mar Egeo, ¿no? Si bien es cierto, el territorio de los griegos estaba caracterizado por un terreno rocoso, accidentado y de montañas muy difíciles de construir. Por ejemplo, en la imagen que teníamos en la parte anterior, miren, ¿sí? Entonces, las montañas, sí, escabrosas, rocosas. Sí, entonces miren, a pesar de todo eso, a pesar de que el ambiente era bastante difícil, lograron construir grandes templos, ¿no? Y aquí tenemos un templo sumamente conocido en la actualidad. ¿Cómo se llama ese templo de aquí?
¿Cómo se llamará? ¿Será el Partenón, tal vez? Sí, excelente, muy bien. Vamos a hablar de las etapas más importantes que tuvo la antigua Grecia, hablando del periodo oscuro entre los años 1200 a 800 antes de Cristo, ¿no? Aquí prácticamente se logra establecer que dentro de sus inicios ocupaban los reinos micénicos estos territorios, ¿no? Además de ello, fue una época en donde existió bastante violencia, inseguridad, migración. Aquí también podemos establecer que algunos de los asentamientos de esas tribus prácticamente quedaron abandonadas y además de ello la población directamente no lograron establecerse en un territorio delimitado y obviamente pues no lograron trabajar estos territorios, ¿no? Aquí también podemos establecer que en el siglo X como tal se dieron avances en el caso de los temas culturales como el trabajo directamente en la cerámica, el trabajo directamente en la representación, ¿sí?, de los monarcas, las actividades y sobre todo el tratar de realizar o edificar lo que son sus templos en general, ¿no? Aquí hablamos también del periodo primitivo en los años 800, 496, en donde prácticamente fue la creación o el inicio directamente de su propio idioma. Además de ellos, en este caso empezaron a crear lo que son pequeñas empresas, pequeñas industrias, que empezaron a trabajar dentro de estos territorios, ¿no? Ahora, vamos a determinar cómo fueron cambiando dentro de la comunidad, dentro del desarrollo de la Grecia arcaica o el periodo arcaico que se le conoce, ¿no? Me ayuda, por favor, en la lectura el señor Livington Elmer, por favor. ¿Estamos ahí? Sí, dicen. Por favor. Del periodo de la antigua Grecia. Sí, por favor. Ya. Por otra parte, durante este periodo se desarrolló la actividad comercial y se crearon las primeras monedas, aunque no fueron usadas porque los miembros de la aristocracia obstaculizaron el ascenso de los comerciantes como clase social. En el caso de aquellas poblaciones cercanas al mar, lograron tener avances en el desarrollo de la pesca y el uso de embarcaciones, lo cual mejoró su economía. En cuanto al aspecto político durante el periodo primitivo, hubo dos clases, tiranía y democracia. En el caso de la tiranía fue una clase de gobierno rechazada y que los atenienses derrotaron por medio de una revolución. A la llegada de la democracia aceptaron sus ideas con los brazos abiertos, pues a su parecer este sistema de gobierno era la solución a sus problemas. Ya, muy bien, excelente, 10, muchísimas gracias. Bien, en esta etapa también podemos detallar, ¿no?, el desarrollo de la actividad comercial, además de ello, la creación de las primeras monedas y sobre todo también logran aparecer lo que son las primeras formas de gobierno, ¿no? Una de ellas, en este caso, hablando de la tiranía. ¿Sí? ¿Qué es la tiranía? Como ser mezquino, Tiranía ¿será? es alguien que abusa del poder. Ya, muy bien, es una persona que en este caso abusa de su poder, abusa directamente del cargo que él tiene, muy bien. ¿Qué más será la tiranía? O cuando decimos que un gobierno, un presidente es tirano. Una persona que impone. Muy bien, es una persona que impone su voluntad y no la voluntad de la población, ¿no? Y dentro de estas dos clases de gobierno aparece la democracia, ¿sí? Que la democracia prácticamente es la participación o el gobierno del pueblo en general, ¿no? Entonces, aquí aparecen estas diferentes formas de gobierno, ¿no? Si bien es cierto, prácticamente la mayoría de la población aceptaron las ideas, sí, las formas de gobierno impuestas, sí, por esta forma de gobierno, ¿no? La democracia
mientras que la tiranía seguiría siendo directamente para aquellos monarcas que buscaban imponer su propia voluntad, ¿no? En el periodo de la Grecia clásica, bueno, aquí también hablamos entre los años 496 y 336, en donde prácticamente fue una época en donde fueron las primeras guerras, ¿no? Entre Atenas y Esparta. Hablamos directamente que se les conocían con las primeras guerras médicas y algunos enfrentamientos que tuvieron en aquella época, ¿no? Aquí en el año 336 prácticamente se da con el fin de estos enfrentamientos con la llegada e inicio del gobierno de Alejandro Magno, ¿no? Que prácticamente logró establecer a Grecia como una de las polis más importantes de aquella época, ¿sí? De igual manera, en este caso podemos establecer que los griegos mantenían una religión politeísta, es decir, prácticamente adoraban a dioses que representaban en la naturaleza, ¿no? Aquí también hablamos de filósofos sumamente representativos de la antigua Grecia, hablando de Aristóteles, Sócrates, Demócrito, Platón, que prácticamente eran filósofos que establecían lo que es un estudio mediante los fenómenos de la naturaleza, ¿no? Entonces, en el caso de Demócrito, él decía que todo el mundo está compuesto por átomos y que prácticamente esto permite tener vida en todas las actividades, ¿no? Otra etapa sumamente importante es el periodo helenístico, en donde prácticamente se da a raíz de la caída, ¿sí?, del Imperio griego y sobre todo con el gobierno directamente de Alejandro Magno, ¿no? Aquí tenemos lo que son enfrentamientos directamente con el ejército romano y que finalmente pues quedaron conquistados en el año 146. Ahora, si bien es cierto, aquí también podemos abarcar, ¿sí?, cómo fue la organización de la antigua Grecia. Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita Cintia Vanessa, por favor. Buenas tardes, dicen. Sí, claro. Organización. La organización política de los griegos era compleja y fueron de uno de los primeros pueblos en practicar la democracia, palabra que se dedicaba del griego de demos, pueblo, krat, kotos, gobierno, en el que las personas consideraban ciudadanos griegos conformados del cuerpo legislativo y tenían parte en la asamblea. Sin embargo, no todos eran considerados ciudadanos. De hecho, solo unos pocos adquirían ese título, donde se excluían a mujeres, niños, esclavos, extranjeros. En el caso de los ciudadanos con un sistema democrático como Atenas constaban con distintas instituciones que garantizaba el eficazamiento del gobierno externo. Excelente, muy bien, muchísimas gracias. Por ejemplo, acá, la organización política de los griegos prácticamente estaba en una forma de gobierno democrático, ¿no? Es decir, la democracia imperaba dentro de la organización política y que prácticamente democracia significa, ¿no? Demos, que significa pueblo, y kratos, que significa gobierno. Por ende, el término democracia significa el gobierno del pueblo, ¿no? También podemos determinar de que no todos eran considerados ciudadanos dentro de la antigua Grecia, y además de ellos, solo pocos podían adquirir lo que es su título, excluían directamente a mujeres, niños, esclavos y extranjeros de la participación del sistema democrático, ¿no? Aquí también podemos establecer que esta forma de gobierno imperó directamente en Atenas, en donde prácticamente contaban con diferentes departamentos administrativos, ¿no? Ahora, instituciones, me ayuda por favor en la lectura la señorita Jenny Cadena, por favor. Señorita Cadena, Ya estoy. ¿no? ¿No estamos? Aquí estoy. ¿No? ¿No estamos? Aquí estoy. Sí, por favor. Te doy un segundito. Organización. Instituciones podemos nombrar a los magistrados, quienes gobernaban las ciudades, estados o polis, como se les conocía.
la asamblea o eclesia, la cual se encargaban de elegir las leyes, tomar decisiones en cuanto a la política exterior y seleccionar a los candidatos al puesto del magistrado. Por último, la bule o consejo de los 500 era un grupo formado por ciudadanos selectos que se tenía la tarea de supervisar el trabajo de los magistrados y asegurarse que cumplieran las leyes. Ya, muy bien, excelente, señorita Díez, muchísimas gracias. Ahora, dentro de la organización de la mayoría de estos territorios contaban con diferentes departamentos administrativos, ¿no? Aquí, por ejemplo, encontrábamos en las ciudades-estado lo que son los magistrados, ¿no? Ellos estaban a la cabeza de las ciudades-estados o de las poli que se les conocía, ¿no? También encontramos lo que son asambleas o eclesia, que se le conoce, que eran encargados de elegir las leyes, tomar decisiones en la política interior y exterior de los territorios, ¿no? Aquí también hablamos de la bule o Consejo de los 500, que era un grupo formado por ciudadanos electos que tenían alguna tarea de supervisar el trabajo de los magistrados, asegurándose de que se cumplieran las leyes, ¿no? Entonces, miren, prácticamente estos departamentos administrativos cuidaban pues las ciudades-estados. Las ciudades-estados prácticamente funcionaban como lo tenemos al día de hoy en el caso de nuestro territorio. Por ejemplo, ¿cuál es el máximo representante de la ciudad de Quito? El alcalde. Ya, muy El bien. alcalde. ¿Cuál es el máximo representante del territorio del Ecuador? El Presidente. El presidente. El presidente de la República, ¿no? Por ende, sí, entonces miren, en cada provincia tenemos un representante y ese representante a su vez tiene que rendir informes al presidente de la República, ¿no? Y eso es algo similar a lo que funcionaban las ciudades-estados. Ahora, vamos a determinar, ¿sí?, las diferentes instituciones también que fueron creándose con el pasar del tiempo. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Mónica Poveda, por favor? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. A ver. A ver, organización. Por otro lado, habían ciudades, estado que tenían una forma de gobierno oligárquica, bajo la cual figuraban distintas instituciones que participaban en el gobierno. La diarquía se componía por una sociedad entre dos reyes que se encargaban de las partes militar y religiosa. Los eforos y magistrados se ocupaban de supervisar a los reyes y asegurar el cumplimiento de la ley y el orden de la ciudad. La gerucia y consejo de ancianos se conformaba de algunos ciudadanos mayores de 60 años y ambos reyes, quienes administraban la justicia y formulaban leyes nuevas. La apella o asamblea de ciudadanos certificaban las propuestas en cuanto a leyes que promulgaba la gerucia. Ya. Ya, muy bien, excelente. Miren, por ejemplo, acá, la diarquía prácticamente era una forma de gobierno en donde estaban dos reyes, uno que representaba la parte militar y el otro religioso, ¿no? Los eforos o magistrados que regulaban las leyes dentro de las ciudades. La gerucia, que prácticamente era el consejo de ancianos en donde estaban ciudadanos de más de 60 años, ¿no? La pelia, que prácticamente eran los encargados de certificar las propuestas que promulgaba la gerucia en general, ¿no? Ahora vamos a determinar las ciudades más importantes de la antigua Grecia. Me ayuda, por favor, en la lectura el señor Wilmer Edison, por favor. Buenas tardes, licenciado. Por favor, buenas tardes. Entre las ciudades principales de la antigua Grecia se puede mencionar a Macedonia, Esparta, Corinto, Cenosos, Mileto y Atenas. Sin embargo, las más sobresalientes fueron
Atenas y Esparta. Con respecto a Esparta, sus actividades económicas principales estaban enfocadas en la guerra. Sus habitantes se especializaron en la formación de un ejército poderoso. A todo hombre mayor de edad se le exigía ser parte del ejército y aunque era un deber, se les recompensaba con esclavos y tierras. Por esta razón, para el siglo VI, sus guerreros eran temidos. Muy bien, excelente. Miren, por ejemplo, acá, las ciudades más representativas, ¿no? Macedonia, Esparta, Corinto, Salosos, Mileto, Atenas, ¿no? Sin embargo, existieron dos ciudades que lograron tener un gran desarrollo, conocidas como Atenas y Esparta, ¿no? Los espartanos prácticamente estaban enfocados en el ejército, en la guerra, en los enfrentamientos, ¿no? Y pues en este caso a la mayoría de los ciudadanos se les obligaba a participar, ¿sí? En estos enfrentamientos o en esta preparación que ellos tenían, ¿no? A su vez, directamente podemos establecer que en el siglo VI ya eran unos guerreros sumamente temidos por todos los territorios, ¿no? Los espartanos como tal realmente lograron tener lo que es una estrategia, un amor al combate, y que inclusive desde muy pequeños se les inculcaban, en este caso a los hombres, para directamente prepararse para los enfrentamientos, ¿no? Era una ciudad directamente un poco atrasada en comparación en temas culturales con Atenas, ¿no? Atenas, me ayuda por favor en la lectura, el señor o la señorita, me ayuda por favor la señorita Alegría de Los Ángeles, por favor. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Ya le ayudo. Ciudades. En el caso de Atenas, fue una de las primeras ciudades griegas. Su centro estaba localizado en Acrópolis, gobernados en un principio por el rey Teseo. Desarrollaron como actividades económicas principales la marina y el comercio. Esto debió a la poca productividad que tenían sus terrenos para la actividad agrícola. Adicionalmente, la institución de la democracia como forma de gobierno la convirtieron en un atractivo centro en el que confluían los ciudadanos del imperio. Excelente, muy bien, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, podemos determinar que en Atenas, en este caso una de las primeras ciudades griegas, lograron tener lo que son crecimientos sumamente desarrollados en base a la economía, en base al comercio, en base a las actividades, en base también a las formas de gobierno, ¿no? Que prácticamente utilizaron diferentes caminos, diferentes rutas para que su comercio se expandiera, ¿no? Tanto en la cultura, en las disciplinas en general, ¿sí? Ahora vamos a determinar las diferentes polis que tenían pues las ciudades griegas, ¿no? Me ayuda por favor en la lectura la señorita García Estefanía, por favor. Polis. Las polis o poleis griegas representaron la base de la sociedad a partir de la antigua Grecia, las cuales representaban comunidades pequeñas e independientes con un gobierno autónomo. Era una entidad con soberanía propia, además de economía agropecuaria, donde la ciudad representaba el centro de la cultura y la política. Las polis estaban divididas en dos territorios, una parte urbana y otra parte rural. La zona urbana no estaba en conflicto con la zona rural, al contrario, estaban conectadas y unidas entre sí. Por eso, en la antigua Grecia se podía observar personas que realizaban su actividad económica en las zonas rurales, como la agricultura o ganadería, y al mismo tiempo desarrollaban actividades en las zonas urbanas en el ámbito comercial, social y político. Excelente, señorita, muchísimas gracias, ¿no? Aquí directamente las polis griegas que prácticamente funcionaban en su sociedad tenían pues, en este caso, ¿no? Un gobierno autónomo, tenían y representaban su propia cultura y eventualmente estaban divididas en dos territorios, ¿no? Una parte urbana, sí, obviamente donde se encontraban las ciudades, y una parte rural,
¿no? Que prácticamente rodeaban estas ciudades en donde se realizaban actividades como la agricultura y la ganadería, ¿no? Miren, por ejemplo, acá tenemos una imagen de las polis en general. ¿Sí? Muy bien. Pasamos directamente a la economía. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? La señorita Diana Dolores, por favor. ¿Estamos ahí? Sí, Licen, buenas tardes. Buenas Dice, tardes. la economía de los griegos estaba basada principalmente en la agricultura, cosechando de trigo, el olivo y la vid. Aparte de recoger distintas frutas y hortalizas, pero también es cierto que vivían de la ganadería, de la cual se daba especialmente en zonas montañosas, donde se criaban cabras, ovejas, caballos, cerdos, bueyes y otros animales. ¿Sigo? Sí, por favor. Por otro lado, aunque es cierto que la agricultura y la ganadería formaban parte importante de su economía, no podemos dejar a un lado el comercio debido a que Grecia se convirtió en un importante lugar estratégico para la compra-venta de productos manufacturados. Excelente, señorita, muy bien. Vamos a la economía, por favor, ¿sí? Prácticamente la economía vital de esta gran cultura fue la agricultura, la ganadería y el comercio en general, ¿no? En la agricultura, en este caso, cultivando productos como el trigo, el olivo, la vid, y además de ello también de recoger diferentes frutas y hortalizas, ¿no? En ganadería prácticamente se destacaron en la crianza de cabras, ovejas, caballos, cerdos, bueyes y otros animales, ¿no? Además de ello, el comercio también era sumamente importante dentro de la antigua Grecia, porque prácticamente estaban a orillas del Mediterráneo y eso permitía en este caso llevar sus productos a diferentes territorios, ¿no? Aquí también podemos hablar que lograron trabajar en vasijas griegas, muy populares para la época, artículos de oro, de plata, ropas tejidas en lana, en este caso del ganado, y obviamente tenían pues la actividad de tejer, ¿sí? Lo que es del pelo de cabra, obviamente para elaborar sus vestimentas, ¿no? Miren, obviamente aquí tenemos las imágenes de los templos y de cómo ellos vivían en su ciudad, ¿no? Ahora, si bien es cierto, al día de hoy prácticamente los griegos han sido una de las culturas que más aportes nos han dado en la sociedad, ¿no? Hablando de las formas de gobierno, por ejemplo, la mayoría de los países en el mundo mantienen la democracia como una forma de gobierno donde la población puede elegir a sus representantes, ¿no? Además de ello, también establecemos lo que son diferentes asambleas o diferentes departamentos administrativos. Por ejemplo, nosotros contamos con asambleas nacionales. Sí. Sí. Ya, muy bien. Tenemos lo que son departamentos administrativos. También. Sí. Excelente, muy bien. Y cada ciudad mantiene su propia organización, sus propias normativas, pero a su vez se rige directamente a una autoridad máxima impuesta directamente por la población en general, ¿no? Como ustedes saben, la democracia es la capacidad de elegir a nuestros representantes, ¿no? Y obviamente lo elegimos mediante el voto. Por ejemplo, aquí en el Ecuador, ¿cada qué tiempo elegimos a nuestros representantes? Cada 4 años. Cada 4 Y en el años. caso de los alcaldes, ¿cada qué tiempo los elegimos? Igual. Cada 4 años. 4 años. Igual cada 4 años. Excelente, muy bien. Los elegimos por un tiempo determinado y de igual manera, pues, hacemos que la voluntad de la población sea directamente respetada, ¿no? Además de ello, departamentos administrativos, hablamos también del fortalecimiento de disciplinas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la materia o la disciplina que es considerada como la madre de todas las ciencias? ¿Qué disciplina será? Sofía. La matemática. La
Filosofía, ¿no? Por ejemplo, el término filosofía, ¿qué significa? Muy bien. ¿Qué significa el término filosofía? Amor a la sabiduría. Amor a la sabiduría, ¿no? Entonces, miren, prácticamente se enfoca desde que esta disciplina apareció, ha ido pues a las demás disciplinas y es la más importante en la actualidad, ¿no? Entonces, miren, disciplinas, obras de arte, hablamos directamente de formas de institución, sí, formas de gobierno, actividades, el uso directamente del intercambio de productos y sobre todo también podemos hablar un poco acerca de los dioses fundamentales, ¿no? Que prácticamente eran dioses en su momento que eran representados por los fenómenos de la naturaleza, ¿no? Bien, la siguiente clase nosotros vamos a revisar acerca de las obras de arquitectura y los dioses más importantes que tenían pues los griegos, ¿no? Uno de ellos prácticamente conocido como Zeus, que era el padre de los dioses olímpicos, ¿no? Bien, la siguiente clase vamos a revisar esas actividades, estos temas, por favor, ¿sí? Bien, nos vamos a conectar, por favor, a la 1:50 para avanzar en la siguiente materia, ¿sí? Así que, por favor, si podemos tomar un cafecito, podemos almorzar, podemos estirar en lo que son sus piernitas y después nos conectamos a la 1:50, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Sí, dicen. Gracias. Listo, chicos. Entonces nos vemos en la siguiente clase, por favor. 1:50.